Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este mi espacio en las redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista. Me acompaña Elvis Adán, abogado de labor, abogado de trabajo en Gallardo Law Firm. Y quiero hablar con el abogado. Ustedes saben que los viernes siempre hablamos de temas de labor. Y hemos hablado muchísimo sobre cómo protegerte en el caso de que, tu empleado no te quiera pagar. Hemos hablado, por ejemplo, de los accidentes de trabajo. Estas son cosas que realmente son importantes porque mucha gente llega a Estados Unidos y cree que no tiene derechos, y aquí sí hay derechos. Y una de las preguntas que me he hecho desde hace rato es, ¿cómo funciona el tema de los sindicatos? ¿Existen sindicatos en la Florida? ¿Cómo influye eso en las demandas laborales? ¿Y por qué viene la pregunta? Porque de donde yo vengo, yo soy cubano, y de donde yo vengo, la mayoría de los sindicatos se asocian al comunismo, a que te presionen, bueno, realmente eso es así aquí. ¿Y cómo influye en una demanda laboral? ¿Te protege, no te protege? Démosle la bienvenida, sin más preámbulos, al abogado Elvis Adán. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal de semana? Muy bien, gracias. Qué bueno que es viernes ya. Qué bueno que es viernes ya, así mismo. Abogado, en el caso específico de las demandas, de estas demandas, por ejemplo, por un accidente de trabajo o algo, o que te despiden, y que se puede demandar al empleador, cuando hay un sindicato, primero, hay muchos sindicatos aquí en la Florida, y cuando hay un sindicato, ¿cómo se hace este proceso? Sí, bueno, la Florida no es un estado que tiene muchos sindicatos, puesto como a Nueva York y New Jersey, las áreas en esa parte del país, a donde hay casi todas las industrias tienen sindicatos. Aquí no han entrado tanto en la Florida. A donde se ven los sindicatos es con trabajos de municipalidades, por ejemplo, de condado, como los maestros o los policías, los first responders, firefighters, ese tipo de trabajo del condado es donde se ven los sindicatos. Entonces, sí, cuando hay un sindicato, la persona tiene dos avenidas, entonces puede, cuando tiene un problema con el empleador, puede usar su sindicato y hay procesos internos con eso, asociado a eso, que la persona puede usar para tratar de sacar su justicia en su problema con su empleador. Y entonces también, obviamente, hay las leyes afuera del sindicato, las leyes del estado, las leyes del condado, las leyes del país que amparan a las personas y pueden posiblemente hacer algo por el problema de empleo por el lado afuera de los sindicatos. Es decir, que dentro del sindicato ahí también puedes reclamar una compensación. ¿Usted ha tenido casos de lidiar con sindicatos? Sí, entonces yo he tenido casos a donde mi cliente está en los dos lugares, está haciendo un proceso interno con el sindicato y tiene su representante interno del sindicato y entonces me contrató a mí, número uno, en el caso que estoy pensando, para asegurar que esa persona del sindicato estaba haciendo lo que debía hacer, pero también para yo hacer mis procesos afuera. Era un caso de discriminación y entonces él tenía su proceso interno con su sindicato y también nosotros pusimos un cargo de discriminación afuera con la Comisión de la Florida. Entonces tenías los dos procesos, pero también yo estaba como asegurando que el representante del sindicato hacía lo que debía hacer, porque muchas veces también los representantes del sindicato también y los sindicatos hacen lo que vieron bueno para ellos también. Entonces tiene que tener cuidado. Exacto. Y abogado, justamente quiero preguntarle sobre esto. ¿Cómo es una demanda por discriminación? Es decir, ¿qué se necesita para hacer una demanda por discriminación? Yo he visto, bueno, yo he escuchado cada disparate en los lugares, en algunos lugares, no voy a decir dónde, pero incluso conozco un lugar específicamente donde expulsaron a una persona por ser lesbiana. Para mí eso es horroroso. Sí, yo tengo una amiga personal que tuvo un problema así. Yo no la representé porque decidió ni tener representación, pero tú sabes, por su orientación sexual la despidieron de su trabajo como maestra. Entonces, y sin duda ahí hubiera un caso. Al final del día, como te dije, no decidió hacerlo, pero sin duda hubiera un caso ahí. Orientación sexual es una categoría, deshabilidad, discapacidad, embarazo, origen nacional, raza, hay religión, hay diferentes categorías que las leyes han puesto como son las categorías que no se puede discriminar por estar en una de esas categorías. Y también hasta yendo más específico, el condado, por ejemplo, Miami-Dade, tiene unas leyes también de discriminación que son un poquito más grandes, que cubren, por ejemplo, no puedes discriminar por tu afiliación política.
no puedes discriminar por ser casado. Entonces hay algunas cosas que son más específicas cuando estás hablando de ordenanzas locales. Y cuando hablamos de una demanda por discriminación, si se puede obtener una compensación, ¿cómo es el proceso? ¿De cuánto puede ser esa compensación para tener una idea? Sí, entonces, cuando estás hablando con una demanda por discriminación, primeramente la demanda de discriminación se tiene que esperar, no se puede poner inmediatamente. Se tiene que hacer una investigación con una de las dos comisiones, la federal, que es el EEOC, o la estatal, que es el Florida Commission on Human Relations. Se tiene que hacer ese proceso por lo menos 6 meses. Algunos casos se resuelven en ese nivel, pero los que no se resuelven, entonces ahí, después de esos 6 meses, te dan lo que se llama el right to sue, la carta que te da el derecho a demandar, y ahí entonces puedes poner el caso en la corte. Pero siempre hay que hacer el proceso inicial de la comisión con la investigación. Ahora, ¿qué son los daños? Los daños serían, en mayoría de estos casos, es salario perdido, porque en mayoría de casos de discriminación lo que resulta en un despido. Y los daños en un despido es el salario perdido. Ahora, algunas situaciones crean daños de dolor, perdón, sufrimiento emocional. Psicológicos, claro. Ajá. Entonces, pero para eso tendrías que ir a un juicio y ganar, y también tendrías que ir y tener evidencia médica de un doctor, una psicóloga o un psiquiatra, lo que sea, que dice que el problema que tienes es asociado a lo que pasó con el trabajo y con la discriminación. Interesante, realmente es un tema que no habíamos abordado y que se da bastante. Me decía, abogado, que existe reglamentos para que no haya discriminación política también en el condado y en En el trabajos condado. gubernamentales. Sí, correcto, en el condado. Miami-Dade County tiene su ordenanza, que, o sea, obviamente tienes la misma categoría, orientación sexual, religión, Ujú. raza, origen nacional, etcétera, pero también tiene más específica como afiliación política, si estás casado o no estás casado. Hay como 3 o 4 más que se pueden usar para poder poner un caso de discriminación. Esto es sumamente interesante, sobre todo en momentos así como los que hay ahora de tanta Sí, polarización entre un extremo y otro, pues puedes tener un jefe equivocado que termine expulsándote por ser demócrata o por sí. ser republicano y ahí mismo viene la demanda, viene la Es bueno demanda. saber, es bueno saber Ujú. eso, en particular lo que estamos hablando de la afiliación política, especialmente ahora que tenemos un año que viene de elección, que las cosas se van a poner Electoral. como se han puesto antes y eso, y entonces seguramente eso va a pasar a alguien. Claro que sí. Abogado, ¿cómo los pueden contactar? Gracias. Nos pueden llamar a nuestra oficina, que tenemos oficinas en Hialeah y en Miami, 305-261-7000. Tenemos departamentos como estamos hablando, de empleo y accidente de trabajo, pero también de familia, inmigración, civil, bancarrota, defensa criminal, etcétera. Pues estamos aquí para ayudarlos. Importante, si usted no le han pagado lo que le deben, si usted ha tenido un accidente en el trabajo, si usted ha sido expulsado de su trabajo por cualquiera de estos motivos, por discriminación, por cualquier tipo de motivos así infundados, usted puede poner una demanda. Así que llame a Gallardo Law Firm 305-261-7000, hablen con el abogado Elvis y pues analicen todo esto. Gracias mil, abogado, que tenga un excelente fin de semana. Gracias igual. Chao.